Saludo a todos con la paz de Dios, deseando que Él inunde su vida y su casa. ¿Cuál era la oveja perdida? Y vamos a saber la respuesta más adelante. ¿Por qué nos compara Jesús con las ovejas? ¿Cuáles son sus características de la oveja? Las ovejas son despistadas, se pierden fácilmente y nosotros muchas veces, aún creyendo que estamos bien, estamos despistados, perdidos, angustiados, desesperados y necesitamos una guía. Las ovejas se lastiman y necesitan que las sane, que las curen y ser guiadas. Ellas conocen la voz de su pastor. Nosotros conocemos la voz de nuestro pastor. Él nos habla a través de la palabra, pero muchas veces desobedecemos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y es por eso que terminamos siendo descarriadas. Nos desbarrancamos, estamos sumidas en depresiones, en angustias, en desesperación. Y el pastor está buscándonos desesperadamente. Pensamos que estamos bien según nosotros. Dice que las ovejas se alejan cuando comen o cuando se espantan por algo. Ellas huyen. A nosotros también el temor nos paraliza y nos hace escapar muchas veces, en vez de enfrentarlo. La palabra del Señor nos enseña a enfrentar el problema. Y tenemos el ejemplo más grande en David, un hombre pequeño que enfrentó a un gigante. ¿Cómo lo hizo? Con una honda y 5 piedras, y solo utilizó una, que se llama fe. Es de esa forma que el Señor quiere que enfrentemos los problemas. Pero yo quiero que tú y yo nos vamos a la palabra de Dios y leamos la parábola de la oveja perdida, que está en Lucas 15. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban y decían: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus brazos gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Estas son palabras de Jesús. Él nos ama con un amor eterno, con un amor infinito, y no quiere que nadie se extravíe, que nadie se pierda. Dios busca hoy a esa oveja perdida. Las ovejas parecen fuertes cuando tienen toda su lana, pero cuando están trasquiladas son más débiles de lo que pensamos. Así somos nosotros. Nos creemos autosuficientes, que podemos solucionarlo todo solos y en nuestra fuerza. Pero ni bien aparece un problema grande, una prueba difícil, y qué débiles que habíamos sido. Recién reconocemos que sin la guía de nuestro buen pastor no podemos pasar. Y todo esto se asemeja a la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, en su rebeldía, queriendo hacer las cosas a su manera, pidió a su padre la parte de su herencia, se fue, la malgastó, vivió como él quiso. Y cuando se vio entre los cerdos, porque el dinero se acabó, como se acaba todo, y no le quedaba nada, ni siquiera podía comer la comida que le daban ahí a los chanchos. Él pensó y dijo: en la casa que yo dejé donde mi padre, los
empleados comían mejor de lo que yo estoy comiendo. Volveré a él arrepentido, le pediré perdón y que me agarre como uno de sus jornaleros. Sin embargo, cuando él vuelve, el padre feliz y gozoso lo recibe, lo abraza, pide que le calcen los pies, que lo vistan de los mejores vestidos y llama a todos y dice: vamos a hacer fiesta, porque mi hijo estaba perdido y ha vuelto. De esa misma manera que a la oveja perdida el buen pastor recibe, así nos recibe el Padre cuando nosotros nos hemos alejado de Él. Hacemos las cosas a nuestra manera y luego arrepentidos volvemos a Él. Él se alegra y hace fiesta. Dice que hizo tal fiesta que el mayor de los hermanos se enojó y él protestó y juzgó y le dijo: ¿por qué hace fiesta por él y por mí nunca has hecho nada? Sin embargo, el padre le dijo: tuyo es todo, hijo. Tú tienes todo, estás viviendo conmigo. O sea, el hijo mayor era parte de las 99, que se quedan ahí porque obedecen a su padre. Pero había un pecado también en ese hijo, y era el no tener amor por su hermano que estaba extraviado. Que no caigamos en ese pecado. Él juzgó la actitud de su hermano y él le reclamó a su padre. Y el padre le hizo ver que su hijo menor se había perdido, que estaba muerto y que había resucitado. Se refiere a su vida espiritual. Físicamente estuvo ahí siempre, pero en el alma de aquel hijo había muchas cosas que lo alejaban y que lo alejaron de su padre para irse lejos. Y recién cuando estuvo con el tiempo difícil que lo acosaba, pasando hambre, pudo reconocer en ese tiempo que estuvo a solas, así como estamos nosotros hoy en día, para reflexionar y para volver a los brazos de nuestro amado Padre Celestial y del buen pastor que es Jesucristo. Y muchas veces creemos que lo que hacemos estamos bien. Recuerdo como testimonio una amiga que me dijo: yo nunca voy a cambiar si es que no me convenzo a mí misma que lo que hago está mal. Y el Señor me dio esta palabra para ella. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto según su propia opinión, pero Dios pesa todos los corazones. El Señor es el que conoce tu corazón y mi corazón, y Él sabe si estamos bien o si estamos mal. ¿Dónde está el amor de Dios en nosotros? ¿Dónde está el amor al prójimo? Si lo primero que hacemos es juzgar porque se está yendo tras de una oveja que está descarriada y que necesita de Dios. Mateo 18, versículo 11 dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Así, por eso murió Cristo. Por eso padeció y por eso sufrió, por ti y por mí. En Lucas 15, del 1 al 7, hemos leído de que Él deja a las 99 y va por una que está extraviada, que está desorientada. Y quiere decir que tiene mucho valor esa una. Al dejar a 99 a un lado y lo pones en una balanza, esa una está pesando igual o más que las 99. No siempre esa una que está perdida tiene que estar tocando fondo como muchos creen, en las drogas, en la prostitución, en el crimen, en la delincuencia. No, muchas veces el simple hecho de estar alejados de Dios, el no haberlo buscado nunca o buscarlo de vez en cuando se lo necesita, el simple hecho de desobedecer su palabra y querer hacer las cosas a nuestra manera, el simple hecho de creernos autosuficientes y que tenemos todo porque tenemos un poco más de dinero que los demás, posesiones, títulos, el simple hecho de que pensamos que todo lo podemos
resolver nosotros por nosotros mismos. Eso es un pecado. Ya estamos pecando. Y quiero decirles de que no hay escala de pecados. Para Dios todos son pecados, así sean chicos o grandes. Muchas personas dicen, pero si mi pecado es pequeño comparado a los de los demás. Esto que tú has hecho te hace tal pecador como lo es el que está pecando grandemente, más extraviado y más enlodado, a quien tú y yo deberíamos tenerle mucha más pena y consideración y ir tras ellos para darles una palabra, porque Dios va a usar tu vida y la mía para dar aliento al cansado, para dar palabra de vida a aquel que se siente muerto espiritualmente. Dios nos perdona en la condición que estemos y lo que hayamos hecho, y nos hace parte de su redil, porque nos ama infinito, y asimismo de infinito es su misericordia. Se renuevan cada día. Por eso es que nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y quiere salvarlos. Y nosotros no somos quien para juzgar a quién va a salvar y a quién no. Esa es potestad de Él, porque Él ama a todos sus hijos. Lo que no ama es el pecado que hay en ellos. En Juan 10, versículo 27, en esta parte los judíos dice que rechazaban a Jesús. Y nos vamos a ir a la Biblia y quiero que leas conmigo. Juan 10, versículo 27. Desde el 22 lo vamos a leer. Y dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió así: les he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Palabras de Jesús. Dice que sus ovejas escuchan su voz. Este día es para un análisis profundo. ¿Oveja de qué redil somos? Si somos del redil de Dios, tenemos que obedecer la voz de nuestro pastor. Nosotros estuvimos perdidos en nuestros propios deleites y pecados, así dice la palabra del Señor. Pero Él nos recibió tal como estuvimos, nos limpió. Dice que las ovejas necesitan que se las acaricie y que se les restaure esa herida que tenía. De esa forma y mejor aún lo hace Jesucristo con nosotros. Nos carga en sus brazos, en sus hombros y nos trae, nos cura, nos sana completamente y después hace fiesta porque nos encontró. Nosotros tenemos que escuchar atentamente la voz, conocer la voz del Señor. Necesitamos del gran pastor para ser guiados. La Biblia dice en Hebreos 13, versículo 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas. Dios dice que nuestro gran pastor es Jesucristo, aquel que pagó el precio por ti y por mí. Y aquel que es feliz en el momento en que nosotros nos volvemos a Él. Solo con Él estamos seguros, resguardados en sus poderosas manos. Nada temeremos, porque nada nos va a pasar estando con Él. Él es nuestro gran pastor. El mayor peligro, amados, no es ni la muerte,
ni el virus que acecha hoy en día, sino vivir sin un propósito y por la falta de fe y confianza en Dios extraviarnos y dejar que la corriente nos lleve donde vamos a estar totalmente perdidos. El mayor peligro y tragedia es vivir sin Dios en nuestras vidas y no dejar que el buen pastor nos guíe. Si te has extraviado, si te sientes hoy de que te has alejado del Señor, si sientes hoy que necesitas ser guiada por el buen camino, hoy es el día donde tienes que arrepentirte y ponerte a cuenta con el Señor que te está buscando desesperadamente. Ha dejado a 99 y está yendo tras de ti. Un verdadero arrepentimiento produce un verdadero cambio en nuestras vidas. Doy testimonio en mi vida que así pasó. Y así sigue pasando porque la obra que comenzó en mí aún no la ha terminado. Él la va a terminar, la va a perfeccionar como quiere hacer contigo y con todos sus hijos que escuchan su voz y que lo siguen. Busquemos a Dios. Él es el mejor antídoto para la preocupación, para sacar fuera el temor, para que en medio de tormentas sintamos esa paz sobrenatural, la que sobrepasa todo entendimiento. Si Jesús es el capitán de nuestra barca, no tenemos que temer a ninguna tormenta. Aunque pasemos en esta vida por situaciones difíciles, desastrosas, por tempestades fuertes, confiemos de que el capitán de nuestra barca es Jesucristo. Y si Él es el capitán, no vamos a perecer, pasaremos al otro lado. Indudablemente, Él es nuestro Salvador y lo será siempre. Aquí está la respuesta a la pregunta que yo hice al inicio. ¿Quién era la oveja perdida? Y se contrista mi corazón y mi espíritu al responderte que esa oveja perdida era yo y eras tú cuando andábamos sin Dios en nuestras vidas. Anduvimos perdidos creyendo que nosotros hacíamos las cosas bien, engañados. Pensábamos que todo estaba bien, pero Proverbios 21:2 nos dice que el camino del hombre es recto según su propia opinión, pero Él es el que escudriña tu corazón y mi corazón y sabe cómo estamos. No somos buenos por nosotros mismos, sino porque el Señor mora en nosotros y su Espíritu Santo nos guía. Ahí es donde hay algo de bueno en nuestras vidas. Él es el que le da valor a nuestras vidas. Su voz la podemos escuchar en la palabra, cuando la leemos y cuando escuchamos una prédica como estás oyendo este día. Ahí está su voz que te dice, yo te amo y voy por ti, por esa una, las 99 las dejo porque están bien, porque ya escuchan mi voz y no se extravían. Quiero darte seguridad, quiero que estés a mi lado siempre. No te olvides, si te sientes que estás con una buena dirección y el resguardo de nuestro Creador, sos parte de las 99. Pero que amemos a nuestro prójimo, que es esa una que está perdida, y comencemos a hablarle del gran, del infinito y del misericordioso amor de Dios. Él sanó nuestras heridas, Él sanó las tuyas y las mías, y cada día nos alimenta y nos dirige a través de su palabra. Él te busca a ti que estás escuchando este mensaje y sientes que te has extraviado. No olvides algo. Él comenzó con 100 y terminará con las 100. Quiero decir que Él comenzó con todos sus hijos y quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que se extravíen
Él quiere que estemos todos en su redil. Él quiere que tú y yo escuchemos su voz y lo sigamos. Que Dios te bendiga abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén.